La desviación angular del rotor se relaciona con la potencia mecánica y la potencia eléctrica a través de su ecuación de oscilación, mostrada en la ecuación 1 de la diapositiva. Esta ecuación explica las oscilaciones electromecánicas que dan lugar cuando se produce una perturbación en el sistema. Ante una desviación entre la potencia eléctrica que la máquina entrega al sistema y la potencia mecánica que recibe en su eje, el rotor experimenta una aceleración o una desaceleración, lo que provoca un cambio en el ángulo de carga delta. El criterio de igualdad de áreas se obtiene al resolver la ecuación 1, entre dos puntos en los que la derivada de la desviación angular delta es igual a 0. El primero generalmente corresponde al punto de funcionamiento inicial, delta sub 0, donde la desviación angular permanece constante en régimen permanente. El segundo se define en el instante en el que se alcanza la desviación angular máxima, delta max, durante la primera oscilación posterior a una perturbación. Este criterio establece que la energía cinética que gana el rotor durante la perturbación a la aceleración, lado izquierdo, debe ser exactamente igual a la energía que pierde después de despejar, área de desaceleración, término de la derecha. Vamos a aplicar el criterio de igualdad de áreas a este caso sencillo, que consiste en un generador que se conecta a través de un transformador y dos líneas de transporte, L1 y L2, a una red de potencia, a un nudo de potencia infinita, que representa una red muy fuerte. Nudo 3. La figura de la esquina inferior derecha muestra el esquema equivalente reducido del sistema, despreciando las pérdidas. El generador está representado por una tensión interna, E sub' con su ángulo delta, detrás de una reactancia equivalente, X sub T, que se obtiene asociando las reactancias de generador, transformador y las dos líneas que hay en paralelo, conectando con el nudo de potencia infinita que se presenta por una fuente de tensión con magnitudes de módulo y ángulo constantes. Aplicando las leyes básicas de teoría de circuito al esquema eléctrico de la figura, se deduce fácilmente la expresión que relaciona la potencia eléctrica que entrega la máquina al sistema, en función del ángulo de carga, delta. Esta ecuación queda representada por una sinusoide, ya que este término de aquí aproximadamente va a ser constante. Esta sinusoide viene representada en esta transparencia como la sinusoide de potencia eléctrica antes del fallo. Vamos a suponer que el generador está funcionando al 80% de su carga. Esto significa, o se traduce en 0,8 por unidad. La potencia mecánica se puede representar en la figura como una línea horizontal. Es razonable considerar la constante durante los primeros instantes después de una perturbación, ya que el regulador de velocidad de la turbina tiene una constante de tiempo alta, lo que implica que apenas tendrá tiempo de actuar durante las primeras oscilaciones posteriores a una perturbación, que suceden en un marco temporal de unas decenas de milisegundos. Inicialmente, en régimen permanente, la potencia mecánica entrante va a coincidir con la potencia eléctrica de salida. Por ello, el estado inicial del sistema se obtiene gráficamente a partir de la intersección de la recta de potencia mecánica y la curva de potencia eléctrica. La intersección marcada con el punto A. Esta intersección nos va a marcar el ángulo inicial de carga delta sub 0. Volviendo a la transparencia anterior, si se produjera un cortocircuito trifásico franco a tierra en la línea 2, muy cerquita de la barra 2, la potencia eléctrica aportada por el generador quedaría 0, ya que no habría ningún camino para evacuarla, ya que la tensión en esta barra sería muy cerquita a 0. Por lo tanto, al producirse la falta, el punto de funcionamiento pasaría desde el punto A hacia el punto B de la figura, ya que la potencia eléctrica caería a 0.
Dado que la potencia mecánica aportada por la turbina permanece constante, el rotor empezaría a acelerarse desde el punto B hacia la derecha. Y la desviación angular, delta, comenzaría a crecer, de acuerdo a la ecuación de oscilación que hemos presentado en la primera diapositiva. Pasado un cierto tiempo, cuando el sistema de protección detecta la falta, despejará la línea afectada, desconectando la línea 2. En ese momento, se restaura el par electromagnético y el generador vuelve a verter potencia eléctrica a la red. En el momento que actúan las protecciones para despejar la falta, el sistema perdería la línea 2. Esto va a significar que la reactancia equivalente que teníamos aquí en nuestro esquema equivalente va a ser mayor, al perder esta línea en paralelo. Por lo tanto, la sinusoide que representa la potencia eléctrica que entrega el generador después de despejar la falta va a ser diferente. En este caso va a ser un poquito inferior, ya que aumentaría el valor de la reactancia equivalente, que lo tenemos en el denominador, y consecuentemente disminuiría el de la sinusoide. Por ello, el generador pasaría desde el punto C a la sinusoide representada como potencia eléctrica después del fallo. Saltaría tras la falta al punto D. Como puede observarse, en ese punto la potencia eléctrica ya es superior a la mecánica, por lo que el rotor del generador comenzará a frenarse, pero tened en cuenta que el rotor durante este tiempo se ha estado acelerando. Así que, aunque empiece a frenarse, seguiría avanzando hasta hacia el punto E. En este punto se alcanzaría de nuevo la velocidad de sincronismo La aplicación del criterio de igualdad de área a la figura permite establecer que el área 1 y el área 2 son iguales. El área acelerante y el área desacelerante son exactamente iguales. Y esto va a permitir calcular el punto E, ver hasta dónde llegaríamos, hasta qué punto E llegaríamos, que es el punto de desviación angular máximo. Por la situación de este punto podemos determinar si estamos ante un caso estable o inestable. En este caso es un caso estable. El caso sería inestable si este punto superara de desviación angular máximo la intersección por la derecha de la potencia eléctrica después del fallo con la recta de potencia mecánica. En este punto E, en el que se alcanza la desviación angular máxima. La aceleración angular sigue siendo negativa, ya que la potencia eléctrica es mayor que la potencia mecánica. Y el ángulo de delta, al llegar a este punto, empezaría de nuevo a decrecer. Empezaría a decrecer sobre la sinusoide de potencia eléctrica después del fallo, llegaría hasta el punto F. Este punto F sería el nuevo punto de equilibrio después del fallo, pero desde el punto E hasta el punto F ha ganado una velocidad negativa, por lo que seguiría avanzando hasta el punto G. Este punto se puede obtener de nuevo con la aplicación del criterio de igualdad de área 3 y área 4. Dado que el caso es estable, esta oscilación se amortiguará alrededor del punto F en unos pocos segundos, por los mecanismos de control de los generadores y las pérdidas del sistema. En esta transparencia se proyecta la evolución temporal de la potencia eléctrica entregada por el generador en la parte derecha, junto con la desviación angular que ha experimentado la máquina en la parte inferior. Se pueden apreciar claramente las oscilaciones provocadas por dicha perturbación. Es importante destacar que los valores máximos y mínimos de la potencia eléctrica coinciden con las desviaciones angulares máximas y mínimas, respectivamente. Esto evidencia la relación directa entre las oscilaciones de la potencia generada y las variaciones de la desviación angular del sistema.